Cauce con visitas en el estudio, porque saben ustedes, cada 15 días nos damos un espacio para charlar de este programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos, y en ese marco, hoy estamos con María José Vilorú. ¿Qué haces, María José? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Quién nos va a hablar acerca de un proyecto de extensión para preservar el corpus documental y bibliográfico de la Escuela Clemente Andrada, ¿sí? Que tiene un siglo de antigüedad, ¿no? Más de un siglo, sí. Mirá. Más de un siglo. No sabía Sí. ese dato. Sí. Bueno, ¿cómo anda, María José? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno. sí. Sí, ¿y qué es este proyecto? De paso, te cuento un poquito por qué ese proyecto. Ese proyecto tiene la idea, es un proyecto que está radicado en la Facultad de Ciencias Humanas, de la Facultad de la Universidad Nacional de La Pampa, pero que responde a una demanda del colegio, de la escuela, mira. que era qué hacer con una cantidad de papeles, digamos, en claro, que para ellos algunos tienen una importancia, ahora por ahí hablamos por qué, y otros no sabían cómo organizarlos. Entonces, desde hace varios años, este es el segundo proyecto de extensión que tenemos con la escuela, estamos tratando de organizar un lugar muy amplio y con una enorme cantidad de material para trabajar. ¿Por qué? Porque lo que hoy es la escuela Clemente Andrada fue la escuela normal de la primera escuela secundaria del territorio nacional de La Pampa, Mirá. creada en 1909, y que su función hasta 1969, durante 60 años, fue el egreso de maestros normales nacionales. Sí. Y esos maestros normales nacionales no solamente trabajaron en el territorio nacional de La Pampa, que después fue provincia de La Pampa, sino en gran parte de la Patagonia y en otros territorios nacionales hubo maestros pampeanos, como puede ser las actuales provincias de Misiones y Chaco y Formosa. Entonces, esa tiene una importancia histórica para nosotros porque fue la primera escuela secundaria, pero también tiene una importancia porque fue el primer instituto de formación local que generó un título para entrar en una profesión como era el magisterio para principios del siglo XX. Ajá. Y la idea es, además de preservarla, que la comunidad santarroceña, pampeana y en particular la comunidad de la escuela sepa la riqueza de todo lo que tiene, que por ahí ahora ha quedado como borrada la importancia de esa institución, que se nota un poco en el edificio que tiene, ¿no? Ese edificio muestra que está construido en la década del 50, que muestra la importancia que tenía en la ciudad esa institución, y que tiene un montón de material que tiene como diferentes funciones, porque toda escuela tiene un archivo escolar. ¿Por qué? Porque toda escuela, además de ser una institución formadora, preserva un derecho básico que es el derecho a la educación. Si ustedes les preguntan por qué las escuelas guardan determinadas cosas, es porque si yo pierdo mi título secundario, claro, a quien recurro ahí, claro. es ahí. Yo tengo toda mi vida por la capacidad de, si pierdo mi título secundario, claro, ir hacia la escuela a pedirlo. Ahora podemos pensar en una digitalización, ¿no? Decir, bueno, está todo digitalizado en una compu, pero la digitalización de los títulos secundarios en la provincia que es pionera, pero hará me parece, pospandemia. Claro, claro. Anterior. Sí. Está el papel, sí, y las escuelas emitían el título desde ahí. Y por otro lado, también hay otro derecho que tienen los archivos institucionales, que también es muy importante, que es el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras que pasaron por la escuela, que también tienen esto ante los trámites jubilatorios de reclamar el tema de cuántos años trabajé. O sea, hay toda una cosa de certificación de trabajo que la escuela genera, que también es importante en función del derecho al trabajo. Entonces, hay una parte que está como muy preservada en la escuela desde siempre, que es todo lo que tiene que ver con títulos y con legajos docentes, pero hay otro material que además atraviesa, millones de cosas, desde
digamos, porque si nosotros pensamos, esa escuela era secundaria, ¿no? Pero tenía una escuela primaria que se creó como de lo que se llamaba departamento de aplicación. O sea, las maestras que estudiaban en la escuela secundaria iban a hacer sus prácticas, sus observaciones, todos en esa escuela primaria. Y fue también la primera institución que tuvo jardín de infantes en la provincia, en esa lógica. Entonces, de tener todos los niveles. De tener todos los niveles, ¿no? Que se nota en el edificio. Si nosotros pasamos, vieron que... Depende por la calle que pasemos tenemos cada uno de los niveles de la escuela. Sí. María José, y cuando hablabas de una parte administrativa, sí, pero también de un archivo, poner más histórico, si querés, ¿qué, por ejemplo, con qué cosas te encontrás? ¿Con qué cosas nos encontramos? Cosas como insólitas, desde discursos guardados, de discursos para los santos patrios, de los profesores, directores, discursos guardaditos para cada fecha patria. ¿Discursos similares a los que se dicen hoy o...? No trabajamos, en esa escuela trabajó mucha gente que fue muy importante a nivel de la construcción de la cultura pampeana, ¿no? Qué sé yo, ahí fue durante muchos años director de la escuela en la década del 60 Julio Colombato, y hay discursos de Julio Colombato, hay discursos de muchos profesores que forman parte después de la cultura pampeana en la primera mitad del siglo. La escuela tiene muchísimas cosas, tiene una pinacoteca, tiene cuadros, si alguna vez han atravesado la escuela normal, hay cuadros en determinados lugares que tiene que ver con lo que se donaba y tenía. Discursos, todo lo que tiene que ver con que nos muestra cómo funcionaba la escuela a través del tiempo, ¿no? Actas de reuniones de profesores, actas de exámenes, reglamentos. Hay muy interesante un reglamento de convivencia de qué cosas podía hacer un alumno y no qué podía hacer un alumno ahora, que nos parecería como muy diferente a cómo funciona la escuela ahora. Hay un montón también de material administrativo que tiene que ver con el edificio, el mantenimiento del edificio, con problemas que parecen que no, a lo largo del tiempo se mantienen, como es la calefacción de la escuela. Claro. Pero se celebra, ¿no?, todo ese archivo, porque por ahí lo que pasa cuando uno quiere reconstruir la historia de ciertos lugares, justamente lo que falta es eso, el archivo. Y acá está sobrepasado de información. Sí, lo que está desorganizado, pero en general las escuelas tienen una lógica de guardar la información, ¿no? Un poco por lo que hablamos recién de que ellos saben que esa información es importante, pero otra parte por también la preservación de su propia memoria, que yo creo que es muy importante. Toda institución tiene una serie de reglas y funcionamientos y normas que son muy internas y que están reflejadas en cosas que por ahí no es un reglamento, pero esto, como las reuniones, las situaciones con los alumnos. Hay un montón de información también sobre la cooperadora, las fiestas, los festejos patrios. Vamos viendo cómo la escuela va cambiando a nivel de las directivas nacionales, que se festeja en un momento, que se festeja en otro. Es una escuela con una numerosa y amplia historia que recorre todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces también vemos cómo los cambios en las políticas educativas se ven en la escuela. O sea, hasta el 69 eran maestras, después maestros y maestras nacionales, después las maestros nacionales se forma digamos el magisterio aparte, pero en el mismo edificio en ese momento. Cómo después esto se va a transformar totalmente con la creación del tercer ciclo y el polimodal, donde ahí sí la escuela se va a fragmentar de una manera. Y también lo del nombre, ¿no? Esto también era la escuela normal primero, rural, mixta, después fue escuela normal, después fue la escuela normal Julio Argentino Roca, que respondió a un momento y a un término, y ahora se llama Clemente Andrada, también por toda una movilización de la propia comunidad educativa en torno al nombre. No sé quién fue o quién es Clemente Andrada.
digamos, tuvo Clemente Andrada es el primer director de la escuela normal. Mira. Por eso se llama Clemente Andrada, que tampoco... ¿Lo elige la comunidad? Lo elige la comunidad, sí, María lo eligió José, la comunidad. El de los 100 años para atrás, o sea, el primero que tuvo... El primero, de 1909, Clemente Andrada, que no era, es catamarqueño, viene de otro lugar para dirigir y organizar la escuela. La escuela, claro, la eligió la propia comunidad en la década, me parece que fines de los 90 y principios del 2000. ¿Por qué se instala acá la escuela, digamos? Esto sí es una demanda de la comunidad de buscar una formación para los docentes. Para los docentes y también para los propios jóvenes que querían seguir estudios secundarios después de la escuela primaria. Porque hasta 1909, si vos querías estudiar algo, tenías que irte fuera del territorio nacional de La Pampa, claro, que era incipiente, que recién empezábamos con su poblamiento. Por eso también de la escuela va a tener en algún momento alumnos del interior provincial. Claro. No pupilos acá, no en la escuela, pero sí que venían a estudiar magisterio acá. ¿Nunca fue hogar o sí? No, nunca fue hogar. Nunca fue hogar. Claro, y ahí empiezan a formar maestros para que después eso continúe también. Lo que sí va a tener después es algo muy particular que tenían las escuelas normales, que el Instituto María Auxiliadora, por ejemplo, va a estar incorporado a la escuela normal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se crea el Colegio María Auxiliadora, después se decide que la formación va a ser de maestras, pero en ese momento había que incorporarse a un instituto oficial. El privado tenía como que incorporarse a un instituto oficial porque era el que iba a supervisar y validar las certificaciones. Entonces, hasta la década del 50, los títulos del Instituto María Auxiliadora estaban validados por la escuela normal, claro, como maestras normales nacionales. ¿Y lo de normal a qué obedece? ¿Es una denominación? No, es una denominación, se llama escuela, es una denominación nacional que responde a una búsqueda, que esto tiene que ver con unas ideas sobre cómo debían ser la formación de maestros, que se llama normalismo, que tiene que ver claramente con el papel del Estado como garante de la formación de maestros, y que busca homogeneizar y crear maestros que respondan a las ideas de fines del siglo XIX y principios del XX sobre el progreso, la razón, la ciencia, donde eran maestros conectados con una tradición científica y donde se pensaba que estos a medida que tuviéramos mejores maestros, mejores iban a ser nuestros alumnos en la función que tiene la escuela para la Argentina, que es la formación de una comunidad, claro, de una comunidad ciudadana, homogénea, nacional, en el contexto de la inmigración, del avance sobre la frontera indígena, de la incorporación de territorios que no estaban bajo el control del Estado. Entonces, la escuela es el lugar donde se construye la ciudadanía y la nación para la Argentina. Sí. Bien, estamos con visita en el estudio, entonces, la investigadora María José Vilorú, hablando sobre el archivo de la Escuela Clemente Andrada, un espacio de identidad y memorias, como le llamaron al proyecto de extensión. ¿Hace cuánto que están con este proyecto? ¿Cuándo lo iniciaron? Lo iniciamos hace 2 años. Sí. ¿Y cómo van? Porque tanto archivo... Sí, es como complicado. Lo que hacemos, ahí sí es una cuestión más técnica, que es... el archivo está en un lugar particular de la escuela, entonces lo sacamos, lo limpiamos, hay una cuestión de preservación del papel. ¿Estaba bien preservado, más o menos? Más o menos, depende de las zonas y los momentos, pero en general tiene un nivel de preservación. Esto es algo que también nosotros tenemos como preocupación. Vos recién dijiste, bueno, ahora los títulos van a ser digitales. Los historiadores sabemos que el papel se preserva. Sí. ¿Qué va a pasar con la información que esté en otro formato? Es una gran pregunta para todos nosotros. Sí. Para todos nosotros, pero bueno, entonces el papel está ordenado, lo que hacemos es limpiarlo con unos cepillitos, es una tarea muy manual, le sacamos todo lo que tiene que ver con metal, que broches, ganchos, porque el metal daña, y hacemos todo un proceso de catalogación, de ordenación, de cronología, de organizarlo dentro de lo que se llama, hay una cosa más clave de los archivos, que son las series, los elementos, esto pasa, esto depende de esto depende de esto. La escuela tenía
mucha información porque tenía una parte que, además, esto que yo les dije, económica, porque en estas escuelas el cobro, había algo que ahora no existe más, que se llamaba tesorería, entonces había una tesorera que era la encargada de los sueldos, de mandar la información a Nación y después de que viniera el dinero para eso. Entonces había toda una parte administrativa de la escuela que es muy importante. Y después también lo que se ve es la importancia del edificio y también algunas instituciones que ahora tienen como una idea propia, que es la biblioteca. Ustedes vieron que en la esquina de la escuela hay una biblioteca, que la biblioteca que también se llama Clemente Andrada, que era primero la biblioteca escolar y después, a partir de la importancia que esa biblioteca tiene, se convierte en una biblioteca popular, pero tiene como otra lógica y también muestra cuán importancia tenían los libros y el conocimiento en la escuela. De por sí la biblioteca ahora es una biblioteca popular abajo, pero tiene una parte que se llama la biblioteca histórica, que son los libros más específicos de la escuela. ¿Y esto a cuánta gente involucra? Digamos, ¿cuánta gente está laburando en este proyecto? Y como docentes tenemos 3 docentes y después lo que tenemos es una alta rotación de estudiantes de historia, en algún momento también de comunicación social, que tiene que ver con también alguna idea que me parece, no sé si han hablado quienes han venido antes que yo, que tiene que ver con el lazo entre la universidad y la comunidad, ¿no? En los últimos años, esto siempre fue una de las funciones de la universidad, que es la extensión, ¿no? O sea, dar respuesta a las demandas que la comunidad tiene sobre algunos saberes que nosotros tenemos más específicos y que podemos trabajar en conjunto. Y cada vez más los estudiantes universitarios tienen un fuerte compromiso con esta visión de una universidad más abierta a la comunidad, donde damos respuestas hacia esas demandas que también están en la base de la idea de la Universidad Argentina, ¿no? La Universidad Argentina es lo que es gracias al aporte social de toda la comunidad que considera que la universidad tiene que ser pública, gratuita, de extensión y calidad, y eso es una demanda que sostiene la comunidad toda con el pago de impuestos. Claro. Yo siempre digo que no hay que olvidar que esta excepcionalidad que tenemos en Argentina sobre nuestra universidad le da una fortaleza tal vez única, no solamente la gratuidad, sino también la valoración y el prestigio que tiene para la comunidad, porque es una universidad donde podemos trabajar en conjunto, donde damos respuestas a las demandas de la comunidad y donde la comunidad encuentra también una voz y un eco para sus preguntas. Sí, esencialmente, digamos, por ejemplo, un laburo como el que están haciendo no lo hace nadie, digamos, suponete del Estado, es decir, porque el Estado vos podés encontrar esto que vos decías, administrativamente sí, vas a tener todos los datos, y qué sé yo, pero esto de ir recopilando todo lo que se encuentra y a partir de allí sacando conclusiones y reflejando un poco la historia, ponele, si no lo hace la universidad. Nosotros trabajamos con el Archivo Histórico Provincial en paralelo, y algunas preguntas más específicas tenemos como el asesoramiento del archivo, pero el archivo es como que tiene un enorme trabajo como para esta situación. No, y al archivo también me parece que está bueno que le llegue conocimiento elaborado, no solo, por eso digo lo importante de estos tipos de trabajos de extensión, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuándo tienen idea de que van a terminar? Por ahí tenemos una primera etapa para terminar hacia fin de año, que tiene ya más que ver dónde preservamos un poco esta situación y hacemos una primera catalogación para poder tener que la comunidad tenga, y después lo que vos decías es verdad, que lo óptimo sería, lo mejor, tener algún acceso digital a esa documentación, pero eso sí que implica una inversión de gran magnitud. Pero por ejemplo la idea inicial es eso, todo el archivo ordenado, limpio, con acceso, y en el mismo lugar donde estaba. Ahí estamos negociando con la escuela a ver dónde, cómo podemos, pero con donde ellos tengan más fácil acceso a identificación de las situaciones. Lo óptimo, digamos, de máxima sería su digitalización, pero la digitalización es un proceso muy lento y muy costoso, porque vos para digitalizar bien necesitas esos escáneres
más complejos. Y muchas horas de Sí. de trabajo también para escanear cada documento. Pero les pasaba yo, por ejemplo, que necesitaban algún tipo de información y no lo podían encontrar porque justamente estaba desordenado. Ellos no tenían Sí. ellos tienen como más fácil el acceso a esa situación, hasta los legajos, docentes y alumnos, y después sabían que había esa información, pero que no está ordenada, que tiene que ver con la misma memoria institucional, ¿no? Con sus directores, con su preservar esta escuela que es centenaria y poder hacer también con los propios alumnos crear una identidad común, ¿no? Que tiene que ver con la historia, con el valor de la historia para cada uno de nosotros, que es la creación de lazos identitarios. ¿Y un top 3 de cosas que te sorprendieron? Ponele a vos particularmente, conociendo un poco la historia de la ciudad. Cosas que me vos sorprendieron. Dijeras, wow, esto pasó acá, esto... Y hay un montón de cosas que tienen que ver con la... tiene que ver... Hay mucha movilización estudiantil después en las décadas del 50 y el 60, que tiene que ver con el 60 y el 70, que tiene que ver con lo que pasó en la sociedad pampeana en esa época, y ahí se nota, y ahí hay contenciones y conflictos entre el cuerpo docente y el cuerpo estudiantil. ¿Y eso quedaba todo documentado? Eso queda documentado, es muy interesante. Mirá. Eso también, porque la escuela es una institución que registra lo que pasa. Claro. Porque tiene ¿esta escuela o cualquiera? Por lo menos históricamente registra. O sea, si hay un conflicto con un alumno, claro, hay un acta que donde se explica la sanción. Cosa que hoy nos podría parecer hasta medio extraño, porque también hay un modelo, sobre todo hasta la década del 70, de cómo tiene que comportarse un maestro. Entonces, en esta formación hay toda una búsqueda modélica de conductas, de que tiene que tener un control sobre sí mismo, de que tiene que demostrar liderazgo, de que tiene que poder mantener en el aula un silencio. Claro, sí, entonces hay como una fuerte componente modélico sobre los alumnos, además de científico, ¿no? De saber lo que tiene que enseñar. No hace mucho el normal era eso. Esa dualidad. Entonces hay por un lado eso. Después es muy interesante ver, hay todo una movilización que vimos muy interesante cuando los 50 años sobre formar una asociación de exalumnos y cómo ellos van asociando para las fiestas. Y después es una escuela que tiene en un momento una revista muy importante y se forma una asociación que se llama Sarmiento, de los primeros alumnos de la escuela, así que hay mucha información muy rica sobre determinadas cosas. Y hay muchas figuras, porque también uno puede ver que hay, también cómo va atravesando las distintas políticas públicas. Es una escuela donde vimos como la enseñanza obligatoria del catolicismo durante el peronismo se ve, así que tiene muchísimas cosas para trabajar. Mucha historia y bueno, y seguramente mucho más para contar. Quizás a fin de año te convocamos de nuevo para que sigamos avanzando en la historia de la escuela Clemente Andrada. Gracias, María José Vilorú, que nos están escuchando además desde la zona rural de La Reforma y Chacharramendi. Elvio Monasterolo también él manda saludo a la profe, dice, a la profe María José Vilorú. Así que bueno, muchísimas gracias. Ella es investigadora, forma parte del programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Gracias por venir al estudio de Radio Nacional. No, muchas gracias a ustedes.